como positivo, bueno, el hecho de tener un presupuesto para un gobierno es importante, para un país también es importante. Obviamente que el presupuesto es lo que da señales hacia dónde va a ir la política del gobierno en términos de subsidios, en términos de presión tributaria, de gasto y demás. Lo que lamentablemente pasa habitualmente en Argentina es que ese presupuesto es poco realista en las variables de toma. En el caso, pensar que el 60% de inflación para el año que viene, prevista por el gobierno, se va a dar, la verdad que es como demasiado optimista en virtud de digamos, la espiralización que tiene la inflación por esta época y probablemente el año que viene más en año electoral eso continúe, así que ahí hay un optimismo importante. No se incrementaron finalmente la posibilidad de incrementar retenciones del Ejecutivo. Esto es un tema que obviamente preocupa al sector agropecuario y a las provincias como las nuestras, tanto la de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, digamos, donde la agricultura es realmente un dinamizador de la economía y tiene una participación tan importante en el Producto Bruto, es realmente interesante que esto no haya sucedido. Los gastos, obviamente este presupuesto prevé la licuación de gastos por el lado de la inflación, ¿no? Porque los gastos van a crecer de acuerdo a la inflación del 60 y seguramente, como decíamos recién, la inflación va a ser más alta, con lo cual va a volver a licuar gastos digamos, los gastos de tal manera de que el déficit se achique. O sea, el gobierno logra cumplir las pautas de disminución de déficit, no porque deje de gastar, sino porque el gasto se actualiza por debajo de la inflación y sus ingresos se actualizan por inflación. Pero en definitiva el resultado es que el ajuste se produce lo mismo, no porque el gobierno lo anuncie, pero sí porque las consecuencias de la política económica, de la emisión para cubrir el déficit, termina generando inflación y la inflación termina generando ajuste. El Estado nominalmente no lo achica, pero en términos reales lo va a terminar achicando. ¿Por qué? Los gastos están calculados en base a un incremento de una inflación teórica del 60%. Y los ingresos, ¿no? Porque esa es la pauta inflacionaria que tiene el presupuesto. Ahora, la realidad luego se da que la inflación es más alta. Pensemos en términos de este año, para que la gente le sea más fácil. Este año la inflación es del 100. Los ingresos que tiene el gobierno, donde los más relevantes se ajustan por inflación, por ejemplo el IVA, por ejemplo, aumentan de manera más relevante que los gastos. ¿Por qué? Bueno, porque obviamente los gastos a los jubilados no se le actualizó el 100% los haberes, los gastos en personal en el sector público, si bien ajustaron, no ajustaron por sobre la inflación. Entonces, de esa forma, los gastos más relevantes que tiene el Estado, que están vinculados a la cuestión de jubilados y subsidios, terminan ajustándose por debajo de lo que ajustan los ingresos tributarios. Y eso hace por eso digo que a los gobiernos le conviene la inflación porque licúan el gasto.